Ok. Please, avísenme si se ve mi pantalla. Sí, ahí se ve. Ya, buenísimo. Entonces, la pregunta número uno, tenemos que Pedro tiene 60 años, es casado y tiene tres hijos, todos mayores. Pedro trabaja desde hace 10 años en una empresa del sector informático, siendo uno de los empleados más reconocidos de su área en el mercado. Estos últimos 3 años han sido muy positivos para su empresa y por consiguiente también para la remuneración y bonos que Pedro ha recibido. Recientemente su empresa le ofreció a Pedro externalizar su función. El interés de la empresa es poder mantener el vínculo con Pedro pasado los 65 años, que es la edad que por normas internas de la empresa no es posible mantener a Pedro en calidad de empleado. La empresa le ha ofrecido a Pedro un contrato de outsourcing por 5 años, cuyas condiciones dejan a Pedro en mucho mejor pie que en sus actuales condiciones contractuales, con plena garantía por los próximos 5 años. Desde el punto de vista de Pedro, esta oportunidad le permitirá extender su empleabilidad contratando personal externo por muchos más de los 5 años que restan para su jubilación y que él esperaba fuese el final de su carrera profesional. ¿Qué cambios le sugeriría realizar al plan de ahorro de Pedro en consideración a la oferta recibida de su empresa? En su respuesta, suponga que Pedro es el propietario del lugar donde vive, no tiene pasivos relevantes y cuenta con 800 millones de ahorro en su cuenta de ahorro individual para la pensión. 200 millones en la cuenta obligatoria e ilíquida y el resto en APB. Bueno, esta pregunta está enfocada en el capital humano de la persona, la fuente de ingresos que posee y los pasivos que pueda tener. En este caso, con este nuevo contrato que le están ofreciendo a Pedro, están aumentando su capital humano porque va a seguir percibiendo ingresos regulares por más tiempo de que si se hubiera jubilado solamente. Ahora, esta fuente de nuevos ingresos van a provenir de la industria informática. Está diciendo, esa es la empresa con la que tendría el contrato, que es donde trabaja. Y a pesar de que dice que tiene plenas garantías por los próximos 5 años, es decir, debiese ser como, no sé, algún tipo de licitación que le va a dar un contrato con trabajo por 5 años, podemos suponer que estos ingresos pueden variar según el desempeño que esté teniendo la industria y por ende la empresa. Entonces, de partida, como aumentamos su capital humano, es decir, va a tener más dinero disponible para invertir, podemos suponer que sería apropiado una mayor inversión en activos riesgosos. Es lo mismo que cuando uno recién sale de la universidad, si bien no tiene mucho patrimonio o los ingresos no son tan altos, tienes un capital humano amplio por los ingresos futuros que se van a recibir. Por lo tanto, es positiva la inversión en activos riesgosos. Es lo mismo que ocurre con los fondos de pensión que se tienen. Mientras uno es más joven, debería ser el más riesgoso, mientras uno está más cercano a la jubilación, el más conservador. El otro punto que tenemos acá es la fuente de los ingresos, que es como le decía, viene de la industria informática. Por lo tanto, si Pedro invierte en empresas tecnológicas, como sea Google, Microsoft, Apple, estamos hablando que va a estar invirtiendo en el mismo sector de mercado del cual provienen sus ingresos. Por lo tanto, tendría una muy baja diversificación. Su inversión debería tener una fuente diferente a la de sus ingresos. Entonces, buscando la diversificación, no debías invertir en la industria informática y ojalá en alguna industria que tenga baja correlación o tal vez está negativa. El segundo punto de análisis de esta pregunta tiene que ser la fuente de los pasivos que pueda tener. En este caso, con Pedro estamos diciendo que está muy libre, muy limpio de deuda. Uy, disculpen, me dan un minuto para ver a mi perro. Ya, disculpen la interrupción. Ahora sí. Entonces estamos diciendo que Pedro tiene bajos pasivos, es propietario del lugar donde vive, por lo tanto podemos decir que no tiene un crédito hipotecario y es casado y tiene tres hijos, todos mayores. Entonces, por lo tanto,
con esta fuente, a ver, como teníamos que identificar la fuente de los ingresos y también la fuente de los egresos que tenemos, si Pedro no tiene mayor deuda, no tiene que buscar cubrir sus pasivos. Por ejemplo, si tuviera un crédito hipotecario, debe invertir en alguna inversión que se mueva de forma similar a la evolución de su deuda. Si tuviera un hipotecario, los cuales siempre están denominados en UF, sería recomendable invertir en bonos del Banco Central denominados en UF. Este no es el caso. Los hijos son mayores, por lo tanto, tampoco estamos viendo que vaya a tener futuros gastos por los estudios de los hijos de la universidad. Pero sí pudiéramos como identificar que es probable que, dada la edad de que se está haciendo mayor, en el futuro pueda tener algunos gastos por enfermedades. Entonces, por ejemplo, si es un supuesto, pero si llegase a sufrir alguna enfermedad, debería tener gastos por el tratamiento. Entonces, su fuente de egresos tendría una correlación similar al desempeño de la industria farmacéutica. Por lo tanto, sería recomendable el invertir en farmacéutica. Entonces, también aquí tenemos como explicación que un aumento de los valores de nuestros pasivos implica una disminución de la riqueza futura. Por lo tanto, buscamos invertir en activos riesgosos que aumenten en igual o mayor valor a la proporción de nuestros pasivos. Esto significa invertir en las mismas industrias que tengan una correlación similar con el comportamiento de nuestros pasivos. Y bueno, la conclusión era dado que Pedro no tiene identificado mayores pasivos relevantes, solamente se pudiera como considerar como inversión en base a los pasivos, invertir en farmacéutica. No sé si tienen alguna duda con esta pregunta. Yo tengo o sea, una duda, no es un poco, digamos, no sé si contradictorio, pero si esta persona es experto en informática, yo entiendo que la idea es no tener todos los huevos en una misma canasta, pero igual es como que tendría experiencia en invertir en empresas de esto, ¿no? O sea, se Sí, supone que la idea es que inviertas en algo que de cierta manera conoces. Entonces, si yo no sé nada de farmacéutica, claro, tiene lógica lo que estás mencionando, pero pienso que a veces, o sea, puede ser que inviertas igual un poco, más no demasiado en esta empresa de informática, me refiero. Entonces, ahí la conclusión podría ser un poco diversificar también, probablemente colocar un 20% en eso y el restante diversificar en otras. sí, Carlos, estoy muy de acuerdo contigo. Como tú dijiste, esto llega a ser contraintuitivo. De hecho, si no me equivoco, era Bill Gates que recomendaba como invertir en algo de que tú seas familiar o que estés familiarizado o que seas usuario. Al final de cuentas, porque sería un usuario, si trabajas en alguna industria, vas a tener como conocimiento interno de cómo se está comportando esa industria. Entonces, claro, esto resulta contraintuitivo, pero este modelo solamente se basa de nuevo en la diversificación de los ingresos y en la correlación con los egresos. Pero perfectamente puedes complementar en tu respuesta a lo que estás planteando porque es súper contraintuitivo. Pero solamente es porque se basa en la diversificación. Pero muy de acuerdo, Carlos. Vale, Buena vale, observación. gracias. Buenísima. José, y en la Sí. misma línea también se podría dar por la edad del cliente, o sea, de la persona, recomendar invertir a largo plazo. Es Correcto, como que también. también me genera como un poco de ruido porque finalmente como el activo riesgoso es lo mismo que tú planteabas anteriormente, que cuando uno es más joven, eventualmente si tiene una pérdida grande, después se ha demostrado que los mercados se recuperan, etcétera, pero no sé si esta persona con 60 años va a tener opción de recuperarlo. De acuerdo. Sí. Sí, sí, también es como algo que pueden considerar el umbral de inversión que va a tener la persona. Entonces, claro, debiese ser una inversión de activos riesgosos que no sea tan orientada al riesgo, que es una inversión más bien segura, en consideración del plazo de inversión que va a tener. También es correcto y también pueden complementar con el plazo de inversión. Buena observación. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra duda o comentario con esta pregunta. Ah,
Solo para complementar a lo que estás diciendo, Luis, si no me equivoco, era, dado que con esto va a tener como mayores ingresos, va a tener como más ingresos por los próximos 5 años, por eso se puede decir de que puede hacer una mayor inversión en activos riesgosos. Si se hubiera jubilado, no se hubiera recomendado como que tomara nuevas inversiones realmente. O por lo menos no tanto como en activos, no tanto en el mercado bursátil o no acciones, al final de cuentas, que es como lo que estamos hablando que es más volátil. Ahí te quería preguntar, en base a eso mismo, José, em, la lógica tiene que ver más que nada con que la respuesta tenga lógica, Ujú. más allá que la respuesta que estamos viendo sea la correcta o no. Podría uno añadir otros temas como los que mencionaba tal vez Luis, qué sé yo. Sí, no, completamente. Sí, lo que importa en este tipo de preguntas que no van a ser de un cálculo numérico es la lógica con la que responder la pregunta, la interpretación que le estén dando. Tal vez esta pregunta está enfocado en el capital humano y en el modelo que ustedes vieron, de hecho, en la tarea 2 si no me equivoco, que tenía que ver con la fuente de los ingresos y los pasivos y así buscar la diversificación de las inversiones. Pero obviamente que aporta todo punto de vista que ustedes puedan ver contextual de acuerdo a la economía, de mercado o el razonamiento, tal vez si tienen algún dato práctico por la industria en la que trabajan, si trabajan en la industria bancaria, esperan algún movimiento de tasa, divisa, etcétera, no, por favor, incluyanlo. Dale, gracias. Ah, gracias a ti. Ok, vamos con la pregunta 2, que esto es algo más bien simple, es la identificación de... A ver, vamos con la pregunta. ¿Cuál es el activo libre de riesgo para un inversionista domiciliado en Perú, que ha definido al dólar americano como la moneda en base sobre la cual calculará las pérdidas y las ganancias de su portafolio? Explique su respuesta. Se supone que la moneda en la que denominas tu inversión y por ende tu rentabilidad y tus pérdidas es la que determina también cuál va a ser la tasa libre de riesgo que van a utilizar con su inversión. En este caso, como se definió que la rentabilidad del portafolio va a estar denominada en dólares, la tasa libre de riesgo que tuviera que utilizar sería la tasa de la Fed, del Tesoro de Estados Unidos, porque es la que se liga a la moneda de denominación. Esto no tiene mayor interpretación, algo que es apropiado que se graben, que memoricen de que la moneda de origen es la que determina la tasa libre de riesgo a utilizar, independiente del lugar donde ustedes vivan, para medir la inversión. Ahora, obviamente, se pueden incorporar los efectos tributarios de acuerdo al país donde vivan, pero lo que determina la tasa libre de riesgo es la moneda de origen, de denominación de la inversión. Mm, ok. En esto no sé si tienen duda. Paso con la siguiente. Ok, No por mi parte. súper. Vamos con la Hola siguiente. José, ¿cómo estás? Hola. Hola, disculpa, me conecté hace poco. ¿Estás viendo alguna guía que subió el profe o una guía que No, tú estás no, fue mostrando? ¿Mm? material que yo preparé que estaba basado en guías y exámenes pasados. Ah, ok, ya, muchas gracias. Por si acaso, este archivo obviamente lo voy a subir junto con la grabación apenas se cargue y se las dejo disponibles para que puedan revisar la Ya, forma, las preguntas, todo. ya, estupendo, gracias. De nada. Ok, aquí tenemos, las acciones ofrecen un retorno esperado del 10% con una depreciación estándar del 20%. El oro, en cambio, ofrece una rentabilidad del 5% con una desviación estándar del 25%. A la luz de la aparente inferioridad del oro frente a las acciones, ¿podría algún inversionista averso al riesgo inclinarse por invertir el 100% de su riqueza en oro? Bueno, para esta respuesta pueden utilizar un gráfico para medir el rendimiento, o sea, la rentabilidad esperada y el riesgo que tenga la inversión y graficar las curvas de indiferencia. De todas maneras, si estamos hablando de que solamente vas a invertir, como que dice, el 100% de tu riqueza en un solo activo,
Claramente el oro está en peores condiciones que la acción, dado que tiene un retorno del 5 versus el 10 de la acción, es decir, es superior al retorno de la acción, y además tiene un mayor riesgo, tiene el 25% de desviación estándar versus el 20% de la acción. Entonces, considerando de que siempre estamos bajo el supuesto de un inversionista versus al riesgo, lo cual sería lo más lógico. Entonces, la inversión de invertir la totalidad de la totalidad del portafolio solamente en la acción es dominante por sobre la de invertir en oro. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos invertir absolutamente nada en oro, porque lo que se plantea en el segundo caso es, ¿podría inclinarse un inversionista versus el riesgo de invertir alguna fracción de la riqueza en oro? Y aquí de nuevo vamos a poner en juego el efecto de la correlación. Si el oro y la acción tuvieran una correlación inferior a uno, en este caso se estaría beneficiando del efecto de la diversificación sobre el portafolio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si la correlación entre los retornos de las acciones y el oro fuese menos a uno, invirtiendo en ambos activos sería posible conseguir una cartera que tuviese cero riesgo. Eso no es exactamente el cero riesgo. Se supone que se van a armar como portafolios sintéticos para eliminar el riesgo. Ganó esto por 1,5. Ah, Eso es lo que te decía al final. ok. Eh, entonces, cuando existe una correlación inferior a uno, esto es una opción atractiva para el inversionista más averso al riesgo. Aquí tenemos como el gráfico y vemos entonces la curva de indiferencia de la utilidad esperada. Y los puntitos azules sería como el invertir 100% en las acciones y el invertir 100% en el oro. Sin embargo, podemos ver que las combinaciones del portafolio van a tener un punto en que el inversionista va a recibir una mayor utilidad esperada utilizando la diversificación, porque de hecho va a estar reduciendo el riesgo. Y la reducción del riesgo sería superior a la disminución en la rentabilidad que pudiera esperar. ¿Vas a una consulta, José? Oye, Daniel. Em, en ese caso, eh, o sea, yo lo pensaba y no debería ser a lo mejor el ideal que fuese negativa esa correlación, o, o eso ya es cuando quiero cubrirme de alguna forma con que sube uno y baja el otro, algo así. No, No es no necesario podría ser una solamente. alternativa de respuesta. Podría ser una alternativa de respuesta, pero en estricto rigor basta con que no tengan la correlación igual a uno. Con que ya tengan una correlación, no sé, por ejemplo, del 0,5 ya se ve el efecto de diversificación en tu portafolio. Porque de Ya, hecho, por perfecto. ejemplo, si tuvieras, ya a ver, vámonos con un supuesto. Tengo la acción y tengo el oro. Imagina que correlacionan -1. Como correlacionan -1, al final de cuentas los movimientos de ganancia que tenga la acción se van a ir neteando con los movimientos de pérdida que tenga el oro. Y entonces, como la acción se espera que retorne el 10 versus el oro que se espera que retorne el 5, imaginemos que tuviste una ganancia del 10% con la acción y el oro también rentó 5%, pero está ahí en corto, se mueve negativamente. Entonces, al final de cuentas, la diferencia que te va a quedar de ganancia va a ser el 5%, suponiendo que ambos activos rentaron lo que se esperaba que rentaran. Te entiendo. Entonces, más que efecto de diversificación, al final de cuentas, vaya a estar metiendo las pérdidas. O sea, vaya, neteando las ganancias. Ahora, de nuevo, si las dos rentaran 10%, las dos rentaron 10% efectivamente y tienen correlación -1, vas a ganar cero. Entonces, si ponen lo de la correlación negativa, sí ayuda a la diversificación, pero si estás solamente con dos activos 1 a 1, podéis tener como un efecto de solamente neteo de rentabilidad.
De hecho, en el examen, en la pauta del examen que subió el profesor, ahí tienen como un ejemplo que se muestra el desarrollo numérico. Y van a tener como los efectos que va teniendo la diversificación en base a la correlación y bajo los supuestos de que depende el coeficiente de aversión al riesgo del inversor. Ok. Eh, Ahí de nuevo, aquí el punto sexto que ya lo mencionamos, que cómo cambia la respuesta anterior si la correlación entre los retornos del oro y las acciones fuese igual a 1. Si las dos se mueven igual, entonces no voy a tener efecto de diversificación. Al final de cuentas, solamente voy a estar perdiendo rentabilidad de haber invertido más en la acción por invertir en el oro. ¿Alguna duda? Ok. Vamos a la siguiente. Y aquí empezamos con más desarrollo numérico. Considere un mercado en donde la tasa libre de riesgo es del 8%. El retorno esperado del portafolio de mercado es el 18% y también estamos bajo el supuesto de que el modelo CAMP es un buen modelo de retorno esperado. ¿Cuál es el precio futuro que los inversionistas esperan para una acción cuyo precio actual es de 100, que pagará un dividendo de 9 y tiene un beta igual a 1? Entonces aquí, cuando tengan preguntas numéricas, siempre recomiendo el anotar todos los datos para que los tengan como a mano y sea más fácil su búsqueda. Y para el tema del modelo CAMP, la fórmula es bien simple. Entonces tenemos que la tasa libre de riesgo más el beta por el premio por riesgo, que es la diferencia entre el retorno de mercado y la libre de riesgo. Entonces para el cálculo tomamos la tasa libre de riesgo más el beta y esto por retorno de mercado menos la libre de riesgo. Entonces nos da de que en base al modelo CAMP el retorno esperado sería del 18%. Y ahora vamos a ver cómo calcular la rentabilidad de la acción en base al precio. Esta fórmula es como un retorno simple, la única diferencia es que se está incluyendo el dividendo para calcular el retorno. Entonces el retorno, estamos viendo que, o sea, la fórmula para calcular el retorno se saca en base al precio. Entonces tenemos que el retorno esperado debería ser igual al precio 1 más el dividendo menos el precio 0, el precio inicial, y eso dividido en el precio inicial, lo cual también se puede escribir de la siguiente forma. Entonces con esta fórmula podemos hacer el despeje del precio futuro, del precio en tiempo igual a 1, y con esto vamos a ver que el precio sería lo que el retorno que nos dio el modelo CAMP en base al mercado. Eh, Esto lo multiplicamos por el precio 0, le sumamos el precio 0 y le restamos el dividendo. Y tenemos que el precio esperado para el futuro va a ser de 109 dólares, digamos, para esta acción. La pregunta B nos dicen, ¿cuál es el beta de una acción que tiene una rentabilidad esperada del 6%? Entonces, de nuevo, de la fórmula del modelo CAMP, tenemos que despejar el beta. Haciendo el despeje, estamos viendo que el beta se calcula como la rentabilidad esperada menos la rentabilidad libre de riesgo, partido por el premio por riesgo, que sería la diferencia entre el retorno de mercado y el retorno libre de riesgo. Entonces hacemos ese cálculo. El retorno esperado, decíamos, de la acción es 6%. Restamos la libre de riesgo. Esto lo dividimos por el retorno de mercado menos la libre de riesgo. Y con eso nos da que tiene un beta de menos
20, o sea, menos 0,2, lo cual significa que tiene un comportamiento inverso al mercado. No se mueve igual que el retorno del portafolio de mercado. Ah, por si acaso, cuando se nos corte la sesión, por favor, vuelvan a ingresar al mismo link. Y ahí continuamos la ayudantía en caso de que se corte de forma abrupta. Ok, entonces para la parte C dice, suponga que está evaluando comprar una compañía que genere flujos de caja perpetuos y constantes de 1000, pero no está seguro de si no está seguro del riesgo de sus flujos de caja. ¿Cuánto pagaría además por una compañía si estima incorrectamente que el beta de sus flujos de caja es igual al 0,5, cuando en realidad el beta correcto era igual a 1? Bueno, eso es lo malo de los modelos, que son muy sensibles a los estimadores. Entonces, cuando existen errores en el cálculo de estimadores, se pueden surgir hartas diferencias en la rentabilidad esperada o los precios esperados de los activos los cuales compramos. Y también les recomiendo como consejo esto de que estaban planteando un flujo perpetuo. Entonces tengan en mente la fórmula para el valor presente de los flujos perpetuos, que se toma el valor del flujo partido en la rentabilidad que tenga o en la tasa que tenga. Es como algo que suele salir en los exámenes o pruebas con el profesor. Bueno, entonces tenemos planteados los puntos, de nuevo mantenemos la misma tasa libre de riesgo, el mismo retorno a mercado y nos planteamos los diferentes betas que tendría cada una de las acciones. Entonces, para calcular el retorno esperado, estamos viendo que la libre de riesgo es 8 más el beta por el retorno de mercado menos la libre de riesgo. Y eso nos da que el retorno esperado estaría siendo del 13%. Y en el otro caso es lo mismo, pero lo calculamos con el otro beta. Entonces tenemos el 8% libre de riesgo por el premio por riesgo de mercado. Y esto nos va a dar un valor del 18% de rentabilidad. Entonces ahora lo que debemos hacer es calcular el valor presente de estos flujos, ya que este activo, los flujos de caja de esta compañía serían un flujo perpetuo de $1000. Entonces para el valor presente vamos a tomar el flujo perpetuo partido en el retorno que calculamos en base al modelo CAM. Y si hacemos lo mismo con el beta efectivo, nos da que el valor presente, pasamos de un valor presente de casi $7700 a 5555. Por lo tanto, eso significaría de que por este flujo hubiéramos pagado, por este flujo hubiéramos pagado un sobreprecio de unos $2000. Por eso aquí se habla de la sensibilidad que tienen los modelos en base a los estimadores. Eh, ¿Alguna duda con esto? Que bueno, aquí es como algo que van a tener uso de fórmula, pero no debería ser demasiado extensa en fórmula en la prueba. Usar el modelo CAMP, lo que le mostré para calcular la rentabilidad del precio de las acciones, que es un retorno simple, solamente como dije, recuerden meter el dividendo. Y el retorno de portafolio y varianza y desviación estándar de portafolio, cuando mezclan un activo riesgoso con el libre de riesgo. Esas deberían ser como las fórmulas. Ah, y por supuesto los ratios como el ratio de Sharpe, el Information Ratio y el ratio de Trainor. En esto es básicamente lo que se debería enfocar en base a fórmulas en el examen. Eso es lo que les diría la base de fórmulas que deben manejar. ¿Alguna duda o sigo?
Ok. Buenísimo. Ya. Vamos con la pregunta 5. Y dice, desde el punto de vista de un administrador de activos cuyo desempeño es medido en relación a un portafolio benchmark, ¿cuál es la decisión de inversión libre de riesgo para el administrador? Esto es que no conlleva posibilidad de obtener una mala evaluación de desempeño. Entonces, la opción libre de riesgo en base a cómo se determina el rendimiento del administrador del activo es invertir igual al benchmark. Esto significa, no se refiere libre de riesgo en base a inversión, sino que libre de riesgo en base a la medida de rendimiento del administrador. Y esto es lo que pasa con las AFPs. Como sus benchmarks son el, ¿cómo decirlo? El desempeño de toda la AFP en los últimos periodos, muchas veces se invierten prácticamente igual. No para obtener la mayor rentabilidad, sino que básicamente para no, ¿cómo decirlo? No para no sufrir pérdidas, sino que para no recibir los castigos de si tienen una pérdida mayor al benchmark. Entonces, en este caso, la opción libre de riesgo relativa para el administrador es invertir igual al benchmark. ¿Una duda? Puede subir un poco, no sé, para calcular la rentabilidad. ¿Cómo, Luis? Sí puede subir para ver la pregunta de la rentabilidad. La pregunta. Pero, Bueno, la anterior. eh, ¿Eso? sí. Igual como les dije, les voy a pasar el Excel para que lo puedan ver con calma. Ok. Voy con la siguiente. Y nos dice, la evidencia empírica de los últimos 20 años muestra que el riesgo total, medido como varianza de las acciones individuales, se ha incrementado en todos los mercados del mundo por encima del riesgo de mercado, el cual ha tenido una tendencia levemente decreciente. Esto apunta a que ha sido el componente de riesgo específico, no sistemático, el que ha ido al alza en este periodo. ¿Cuáles son las decisiones de inversión menos probables que un gestor de activo tomaría si esta evidencia se mantuviera en los próximos 10 años? Entonces, estamos asumiendo que el comportamiento de los últimos 20 años ha subido el riesgo específico de las acciones individuales, sin embargo, el riesgo sistemático, el riesgo de mercado como el total, ha disminuido. Y si esperamos de que se mantenga esta tendencia, que de nuevo son supuestos, es estar esperando que se repita el pasado. Pero si bajo la premisa de que esto va a ocurrir en el futuro va a ocurrir lo mismo que en el pasado, nos están presentando como diferentes opciones que serían como lógicas para tomar la inversión. Nos dicen aumentar la relación renta variable versus renta fija en los portafolios balanceados, o disminuir la relación renta variable versus renta fija en los portafolios balanceados, aumentar la magnitud de la inversión activa en los portafolios de renta variable, o disminuir la magnitud de la inversión activa en los portafolios de renta variable. Aquí les tengo como el desglose de los riesgos que se componen por cada uno de los vehículos de inversión. Entonces estamos teniendo que con la renta variable suele basarse en los índices del mercado, sea el IPSA, sea el S&P, Dow Jones, etcétera. Entonces, como estamos teniendo un pool, un índice compuesto por un pool de empresas, el factor de riesgo que prima es el riesgo sistemático, independiente de que hayan empresas que pesan mucho más sobre el índice. Estamos hablando del comportamiento de todo el mercado en base a esos índices, por lo tanto es un riesgo sistemático. En cambio, con la renta fija, estamos más bien hablando, con la renta fija, ya sean bono y depósito a plazo, estamos hablando del riesgo que tienen las tasas de interés, el riesgo de crédito, que sea la institución soberana emisora, o en caso de bonos corporativos de la empresa en particular. Y también ingresa el riesgo de inflación. En cambio, con la inversión activa,